Mi familia me dijo que no había lugar para mí en Acción de Gracias. No sabían que compré un rancho de $5M en Montana donde alimenté a 200 extraños. Cuando vieron las fotos en Facebook, enloquecieron. Mi nombre es Sofía Vargas. Tengo 32 años y vivo en Seattle. La mañana antes del Día de Acción de Gracias, mi teléfono vibró mientras yo todavía estaba de pie junto a la ventana de la cocina, con el café a medio enfriar en la mano. Era de mi padre. Solo 8 palabras brillaban en la pantalla. Estamos completos para Acción de Gracias. Tal vez el próximo año. Sin emojis, sin explicaciones. Las miré el tiempo suficiente para que el café perdiera por completo su vapor. Las palabras parecían inofensivas a primera vista, incluso prácticas, pero detrás de ellas estaba el mismo escalofrío familiar que me había seguido toda mi vida. Respondí, no te preocupes, y pulsé enviar. 3 palabras, perfectamente educadas, perfectamente neutrales. El tipo de respuesta que esconde 1000 silencios. Mi pulgar se detuvo sobre la pantalla un segundo más, como si esperara otro mensaje, algo como, trataremos de hacerte un hueco o quizás pases más tarde. Pero no llegó nada. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Afuera, la ciudad ya se vestía con el ritmo festivo, bocinas de coches, suavizadas por la llovizna, escaparates llenos de pasteles de canela y pavos de papel. Cada esquina olía a castañas asadas y expectación. Y, sin embargo, en mi apartamento, solo estaba el zumbido del refrigerador y el peso de una silla vacía. Casi podía oír las risas que pronto surgirían de la casa de mis padres en Portland, el raspar de las cucharas de servir, el tintineo de las copas cuando mi hermana Isabela entrara con su esposo y sus hijos gemelos, el cuadro familiar perfecto. Mis padres a la cabeza de la mesa, la voz de mi madre diciendo, tan agradecida de que estemos todos juntos. Todos ellos, excepto yo. No lloré. Ni siquiera suspiré. En cambio, algo dentro de mí se asentó en una extraña calma. Tal vez porque me había estado preparando para este momento durante años sin darme cuenta. Hay un límite de veces que te pueden decir, tal vez el próximo año, antes de que decidas, no, este año es mío. Dejé la taza, caminé hacia el pequeño tablero de corcho sobre mi escritorio y coloqué la factura impresa que había llegado hacía 2 semanas, los papeles de cierre de un rancho en White Valley, Montana. 260 acres de tierra abierta, cabañas de cedro y una cocina lo suficientemente grande como para albergar a un pueblo. El número en la parte inferior todavía me revolvía el estómago cada vez que lo veía. $5 millones. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que representaba. Libertad. La prueba de que podía construir algo de la nada. No se lo había dicho a mis padres, por supuesto. Para ellos, yo seguía siendo la hija demasiado ocupada, siempre persiguiendo proyectos, nunca en casa el tiempo suficiente para encajar en su imagen. No sabían que el mismo silencio que me habían dado se había convertido en el combustible que construyó un imperio en tecnología logística, que cada elogio para Isabela me había empujado a trabajar una noche más sin dormir hasta que mi empresa finalmente se mantuvo por sí misma. Y ciertamente no sabían que este día de Acción de Gracias no planeaba comer sola frente al televisor con fideos para llevar. Tenía algo más en mente. Algo más grande, más cálido, más ruidoso. Este año, cocinaría para personas que no tenían a nadie. Para los camioneros que dormían en sus camiones en carreteras heladas, las enfermeras que hacían turnos dobles, los veteranos que vivían en remolques en las afueras del pueblo. Abriría las puertas del rancho de par en par y dejaría entrar a cualquiera que necesitara un lugar al que pertenecer. 200 asientos, 200 platos, 200 oportunidades para convertir la soledad en luz. Tal vez era una tontería, tal vez incluso impulsivo, pero había pasado demasiados días festivos mirando desde fuera. Quería saber qué se sentía al crear mi propia mesa en lugar de rogar por una silla en la de otra persona. Ya me lo imaginaba. Las largas mesas de madera bajo hileras de luces doradas, el olor a pavo asado flotando en el aire nevado, extraños chocando tazas de sidra como viejos amigos. Sin oraciones ensayadas, sin charlas educadas sobre carreras o hipotecas, solo gente agradecida simplemente por tener una comida caliente y ser vista. Esa imagen ardía lo suficientemente brillante como para derretir la pesadez que sentía en mi pecho. Por primera vez, la idea de ser excluida no dolía. Se sentía como un permiso.
Permiso para reescribir el guión. Así que le envié un breve mensaje a mi asistente. Llama a la oficina del sheriff en White Valley. Pregunta por refugios locales o por cualquiera que necesite una comida mañana. Luego otro, encuentra 10 hornos más. Entrega nocturna si es necesario. Las respuestas llegaron en minutos. El plan ya estaba en marcha. El dolor que me había llenado toda la mañana se transformó en enfoque, en propósito. Tal vez de eso se trataba el Día de Acción de Gracias desde el principio, no sobre quién te invitaba, sino sobre a quién decidías alimentar. Volví a mirar el mensaje de mi padre por última vez antes de apagar el teléfono. Estamos completos para Acción de Gracias. Tal vez tenía razón. Su mesa estaba completa. Pero la mía apenas comenzaba a prepararse. ¿Alguna vez te han dicho, con delicadeza pero con firmeza, que no hay sitio para ti? Que tal vez el año que viene, tal vez en otro momento, tal vez en otro lugar. Si es así, dime en los comentarios desde donde estás escuchando. Porque esta noche, en medio de todas estas mesas completas, necesito saber que no soy la única que decidió construir la suya. Cuando pienso en ello, es casi divertido como cada recuerdo del Día de Acción de Gracias en nuestra casa giraba en torno a una cosa, la mesa. La mesa de la familia Vargas era la pieza central de cada fotografía, cada celebración, cada ilusión de unidad que intentábamos preservar. Pero lo que esas fotos nunca mostraban era que, detrás de las risas y la cubertería pulida, siempre había una mesa plegable más pequeña en una esquina. Y ahí es donde me sentaba yo. Mi silla nunca estaba del todo estable, una pata más corta que las demás, cubierta con un mantel sobrante que no combinaba con el resto de la habitación. En ese momento, me decía a mí misma que estaba bien. Después de todo, la mesa real estaba llena de adultos, con Isabela a la cabeza de cada conversación, y yo era solo la callada a la que no le importaba ayudar en la cocina. Aprendí pronto que en nuestra familia la atención era un recurso escaso, y siempre fluía en una dirección, hacia mi hermana, Isabela, la hija dorada. Ella era luz de sol embotellada en forma humana, al menos a los ojos de mis padres. Excelentes calificaciones, capitana del equipo de debate, reina del baile. Cada día de Acción de Gracias, cuando mi padre cortaba el pavó, levantaba su copa y decía algo como, estamos muy agradecidos por lo duro que trabaja Isabela, por el brillante futuro que le espera. Todos aplaudían, los ojos de mi madre brillaban de orgullo, y alguien inevitablemente le preguntaba a Isabela sobre sus planes universitarios o sus prácticas en derecho. Luego volvían a sus platos, satisfechos de que la gratitud se había expresado adecuadamente. Nadie me preguntaba nunca por qué estaba agradecida yo o en qué había estado trabajando. Normalmente seguía en la cocina, con los codos hundidos en los platos, fingiendo que el ruido de la vajilla era suficiente compañía. Todavía recuerdo un año, cuando tenía 14. Ese fue el año en que decidí hornear mi primer pastel de calabaza desde cero. Pasé horas midiendo especias, estirando la masa, tratando de que la corteza fuera perfecta. El olor llenó toda la cocina, cálido y dulce, y por una vez me sentí orgullosa. Lo llevé al mostrador, con cuidado de no dejarlo caer, esperando que mi madre se diera la vuelta. Cuando lo hizo, sonrió débilmente y luego dijo, quizás dejemos que la tía Marta pruebe ese primero, cariño. Ya sabes, solo para estar seguros. A veces tus recetas pueden ser un poco diferentes. No lo dijo con crueldad. Lo dijo como la gente comenta sobre el tiempo, casualmente, descuidadamente, pero aterrizó como una piedra en mi pecho. Todos se rieron suavemente, y el momento se disolvió como azúcar en té caliente. Más tarde, vi el pastel a medio comer en el borde de la mesa de postres, sin que nadie recordara quién lo había hecho. Así era siempre. Cada festividad se convertía en un patrón de casi ser vista, casi ser elogiada, casi pertenecer. Cuando traje a casa una cinta de la Feria de Ciencias en la secundaria, mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo, «Qué bien, Sofía. Siempre has sido tan práctica». Al día siguiente, Isabela anunció que la habían invitado a una conferencia de liderazgo estudiantil, y toda la familia organizó una cena en su honor. Ayudé a colgar las pancartas doradas que decían «Muy orgullosos de ti», fingiendo no notar la ironía. La Navidad no era diferente. Yo era la que envolvía los regalos de todos y escribía sus nombres con letra cursiva y pulcra en las etiquetas, solo para descubrir que, de alguna manera, siempre faltaba uno debajo del árbol, el mío.
pensé que papá te compraría algo, decía mi madre, y papá se reía. Te lo compensaremos el año que viene. Se convirtió en nuestra broma familiar. El año que viene. Siempre el año que viene. La parte más cruel no era la negligencia en sí. Era lo normal que se sentía. Mis padres no eran monstruos. Me abrazaban. Me preguntaban por la escuela, decían que me querían. Pero el amor, cuando se divide de manera desigual, todavía puede dejar a un lado hambriento. Cada vez que miraban a Isabela, había orgullo y adoración en sus ojos. Cuando me miraban a mí, había cortesía, lo suficientemente cálida para pasar, lo suficientemente fría para quemar. Cuando llegué a la secundaria, ya había aprendido la coreografía de la invisibilidad. Retiraba los platos antes de que me lo pidieran, me reía en el momento justo, llenaba los silencios con charlas triviales que nadie recordaba. Si los invitados elogiaban la decoración de la mesa o el postre, mi madre sonreía y decía, Isabela ayudó a elegir los colores. Nunca mencionaba que yo había planchado el mantel, arreglado las flores o me había quedado hasta tarde fregando manchas de la cubertería. No era malicioso. Simplemente era la jerarquía de la atención que gobernaba nuestra casa. Solía pensar que era mi culpa, que tal vez si fuera más ruidosa, más divertida, más impresionante, finalmente me ganaría un lugar en la mesa principal. Pero cada intento fracasaba. Un día de acción de gracias, traté de unirme a la conversación de los adultos, compartiendo que me habían aceptado en un programa avanzado de ciencias de la computación en la escuela. Mi padre sonrió vagamente, ya mirando hacia Isabela. «Qué bien, cariño», dijo. «Pero has oído que Isabela ha sido nominada para presidenta del Consejo Estudiantil». La conversación giró instantáneamente y mis palabras quedaron en el aire, inacabadas, no deseadas. Me excusé para ver cómo estaban los pasteles. En algún momento del camino, dejé de intentarlo. Construí un mundo propio, uno tranquilo, en el garaje o en el ático, dondequiera que pudiera experimentar sin ser juzgada. Me gustaban las máquinas porque eran honestas. No tenían favoritos. Si algo no funcionaba, podías arreglarlo. Si un cable se rompía, podías soldarlo de nuevo. La gente no era así. La familia no era así. Cuanto mayor me hacía, más invisible me volvía. Cuando Isabela se graduó de la universidad, había una pancarta en el porche delantero, una cena con catering, una presentación de fotos de la infancia con música sentimental. Cuando yo me gradué, mi madre publicó una sola foto en Facebook, una instantánea borrosa con la leyenda, tan orgullosa de mis dos chicas. Recuerdo mirar esa palabra, dos, preguntándome por qué todavía se sentía como un premio de consolación. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que esos años no solo estuvieron llenos de negligencia. Fueron ensayos. Cada pastel olvidado, cada asiento vacío, cada tal vez el próximo año, me estaba enseñando algo. Cómo sobrevivir sin aplausos. Cómo construir en silencio. Cómo convertir el dolor en combustible. Por eso, cuando llegó el mensaje de mi padre esa mañana, estamos completos para Acción de Gracias. Tal vez el próximo año, no me desmoroné. Me había estado preparando para esa frase toda mi vida. Era solo el último verso de una historia que ya me sabía de memoria. Lo que ellos no sabían era que mientras habían pasado años decidiendo quién merecía un asiento, yo había pasado esos mismos años aprendiendo a construir mi propia mesa. Y esta vez, nadie me iba a arrinconar. Cuando tenía 17 años, pensé que finalmente había hecho algo que los enorgullecería. Era primavera, el aire todavía lo suficientemente frío como para morder, y recuerdo correr a casa desde el buzón con el sobre apretado contra mi pecho. El logo era inconfundible, Universidad de Stanford, el tipo de nombre que silencia habitaciones. Mis manos temblaban tanto que casi rompí la carta por la mitad al abrirla. Felicidades. Se le ha concedido una beca completa. Releí las palabras una y otra vez, no por incredulidad, sino porque quería memorizar la sensación, el latido de ser vista, aunque solo fuera por un trozo de papel. Durante unos minutos, me permití imaginar la escena que seguiría. Mis padres radiantes, mi padre llamando a los parientes para presumir, mi madre tal vez incluso llorando un poco, diciendo que siempre supo que podría hacerlo. Entré en la sala de estar, con la carta temblando en mis manos, lista para entregarles mi prueba de que valía la pena que me notaran.
Mi padre estaba en su sillón reclinable leyendo el periódico de la tarde, y mi madre estaba doblando servilletas para otra cena que Isabela organizaba para sus amigos del debate. Me quedé allí un momento, esperando que alguien levantara la vista. Papá, dije finalmente. Entré. Beca completa. Stanford. Esperé el sonido, el jadeo, el aplauso, las palabras que todo niño espera escuchar toda su vida: estoy orgulloso de ti. En cambio, mi padre bajó el periódico a medias y frunció ligeramente el ceño, como si hubiera interrumpido un pensamiento. ¿Stanford? Eso está en California. No, dijo, no con crueldad, sino con distancia. Eso está muy lejos, Sofía. ¿Estás segura de que quieres ir tan lejos? Es caro vivir allí, incluso con una beca. Quizás deberías mirar algo más cerca, como la Universidad Estatal de Portland. Isabela ya está planeando quedarse cerca. Será más fácil para la familia. La palabra familia me dolió más de lo que podía soportar. Quería decirle que esto, mi carta de aceptación, mi logro, se suponía que era sobre la familia, sobre representarnos, sobre demostrar que era más que la sombra silenciosa detrás de su hija perfecta. Pero las palabras murieron en mi garganta. Mi madre ni siquiera detuvo su doblado. Tu padre tiene razón, cariño. Estar cerca de casa significa que podemos ayudarte más. Además, los días festivos serán más fáciles. ¿Sabes lo difícil que es reunir a todos? Me miró y sonrió suavemente, el tipo de sonrisa que se suponía que debía sentirse cálida, pero que en cambio se sentía como ser borrada con delicadeza. En el umbral detrás de ellos, apareció Isabela, con el pelo recogido en una coleta perfecta, sosteniendo una bandeja de limonada. ¿Qué está pasando?, preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. Mi madre se volvió hacia ella de inmediato. Tu hermana fue aceptada en Stanford, dijo. Pero está pensando en quedarse más cerca de casa. ¿No es agradable? Las cejas de Isabela se levantaron y por un momento pensé que diría algo amable, algo de hermana. En cambio, se encogió de hombros y dijo, sí, probablemente sea más inteligente. La universidad no es tan genial si estás lejos de todos. Se volvió a la cocina y eso fue todo. Mi triunfo se convirtió en una idea de último momento. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, con la carta de aceptación sobre mi pecho como un peso en lugar de una victoria. Podía oír a Isabela riendo con sus amigos abajo, su voz brillante. Fácil, amada. Me pregunté qué se sentiría al entrar en una habitación y que todos se iluminaran solo porque tú estabas allí. Nunca había conocido esa sensación. Todo lo que había conocido era trabajar el doble de duro por la mitad de los aplausos. Y aún así, a veces ni siquiera eso. A la mañana siguiente, doblé la carta con cuidado, la metí en un sobre y la guardé en el cajón de mi escritorio. No la mencioné de nuevo. Unos días después, mi padre le dijo casualmente a un vecino, Isabela ya está mirando facultades de Derecho, probablemente llegará a ser socia algún día. Yo estaba de pie justo allí, y cuando el vecino preguntó, ¿y Sofía?, mi padre sonrió. Oh, ella todavía está decidiendo. ¿Es la callada? Recuerdo asentir, fingiendo estar de acuerdo, fingiendo que no me dolía profundamente. Pero algo en mí se rompió ese día. Fue la primera vez que realmente entendí que su aprobación no iba a llegar, no porque no me la hubiera ganado, sino porque nunca se había tratado de mérito. En nuestra familia, el amor no era un idioma que se pudiera aprender con esfuerzo. Se heredaba por orden de nacimiento y se reforzaba por la costumbre. Isabela había sido elegida mucho antes de que cualquiera de las dos tuviera la oportunidad de demostrar quiénes éramos. Esa comprensión dolió de una manera que hizo el mundo más nítido, más frío, pero también me dio claridad. Si no podía ganarme su orgullo, dejaría de intentarlo. En los meses siguientes, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Trabajé turnos dobles en una cafetería local después de la escuela, ahorré cada dólar y llené los papeles de alojamiento para Stanford sin decírselo a nadie. Les dije a mis padres que estaba trabajando en un proyecto de verano. En realidad, me estaba preparando para irme. La mañana de mi graduación, mientras Isabela estaba ocupada ensayando su discurso como la mejor de la clase, caminé silenciosamente hasta el buzón y envié mi depósito de confirmación. Se sintió como firmar un tratado conmigo misma, un acuerdo de que a partir de ahora,
ya no rogaría por un espacio en su mesa. Construiría algo propio, sin importar cuánto tiempo me llevara. Cuando me fui a California ese agosto, nadie vino a despedirme. Mi padre dijo que tenía una reunión con un cliente y mi madre me abrazó rápidamente en la puerta, susurrando, «No te olvides de llamar, ¿vale?» Isabela ni siquiera se despertó. Bajé mi maleta por los escalones de la entrada sola, el aire de la mañana todavía pesado de niebla. Por un momento fugaz, miré hacia la ventana de nuestro comedor. La mesa interior brillaba bajo el candelabro, perfectamente puesta para 4. Mi asiento, como siempre, estaba vacío. No lo sabía entonces, pero esa partida silenciosa se convertiría en el momento definitorio de mi vida. No hubo una gran despedida, ni un adiós lloroso, ni una foto familiar marcando el comienzo de mi futuro. Solo yo, un billete de autobús y una promesa. Nunca más mediría mi valor por sus aplausos. Encontraría una manera de alimentarme a mí misma con propósito, con trabajo, con significado, incluso si nadie más decía nunca que estaba orgulloso. Me llevó años darme cuenta de que esa fue la noche en que dejé de ser una hija en su historia y comencé a ser la autora de la mía. Cada milla entre Portland y Palo Alto era un hilo que cortaba limpiamente la vieja narrativa. Lloré un poco en ese largo viaje hacia el sur, pero no eran lágrimas de pérdida. Eran el sonido de las cadenas rompiéndose finalmente. Para cuando el autobús cruzó a California, con el sol saliendo sobre el horizonte, sentí algo que nunca antes había sentido, el extraño y silencioso alivio de la libertad. Había dejado la mesa, por primera vez, no miré hacia atrás. Los primeros años en California me despojaron de todo. La libertad había sonado glamorosa cuando bajé de ese autobús, pero en realidad venía envuelta en agotamiento y fideos instantáneos baratos. Mi beca cubría la matrícula, pero no el costo de vida. Y Palo Alto no era precisamente amable con nadie sin una red de seguridad. Alquilé un semisótano que olía a yeso húmedo y viví entre cajas que no podía permitirme desempacar. Mi cama era un sofá de segunda mano hundido que arrastré desde una venta de garaje. Sus resortes me magullaban la espalda cada noche. Trabajaba turnos en un restaurante cerca del campus, rellenando café para personas cuyos padres les enviaban tarjetas de crédito para emergencias que no existían. Mis emergencias eran constantes. Facturas sin pagar, alacenas vacías y esa pregunta persistente que surgía cada vez que miraba mi teléfono, ¿se darían cuenta si llamara? Aún así, seguí adelante. Entre clases, aprendí a programar porque se sentía como un lenguaje en el que podía confiar, uno que no mentía, uno que no tenía favoritos. Estudié sistemas logísticos, fascinada por cómo un eslabón perdido podía romper una cadena entera, cómo un retraso inadvertido podía extenderse y causar el caos. Quizás era mi forma de entender lo que me había pasado a mí, que incluso las desconexiones más pequeñas, repetidas con suficiente frecuencia, podían romper por completo la estructura de una familia. En mi tercer año, estaba haciendo una pasantía en una pequeña startup de transporte, mapeando rutas de cadena de frío para suministros médicos. La paga era miserable, pero los datos me fascinaban, como la temperatura, el tiempo y la distancia podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para algo tan simple como una vacuna. Después de graduarme, me quedé a tiempo completo, trabajando jornadas de 12 horas en una oficina estrecha sobre un almacén que olía a aceite de motor. La empresa quebró en un año. Los inversores se retiraron y los fundadores desaparecieron con lo que pudieron salvar. Me quedé con 2 cheques sin pagar y una cabeza llena de hojas de cálculo, pero también con una idea. Había visto lo ineficiente que era el sistema, cuánta comida y medicamentos se desperdiciaban porque nadie rastreaba la última milla. Si podía construir una plataforma que predijera los cuellos de botella antes de que ocurrieran, una que pudiera desviar los envíos en tiempo real, tal vez podría cambiar algo. Era una idea ridícula para alguien sin dinero, sin respaldo y sin un apellido que abriera puertas. Pero no me importó. Ya había vivido de sobras antes. Al menos esta vez, el hambre tenía un propósito. Encontré a otros 2 soñadores. Mateo, un ingeniero cubanoamericano que dormía en su coche entre trabajos, y Clara, una analista de datos con una risa como de cristal roto que había sido despedida de una empresa más grande. Nos instalamos en un garaje abandonado detrás de una lavandería. El propietario nos hizo un descuento porque asumió que fracasaríamos rápido. Durante meses, vivimos como fantasmas. Programábamos durante el día,
Entregábamos comida a domicilio por la noche y teníamos reuniones en la esquina de un restaurante abierto las 24 horas porque era el único lugar con wifi y recargas gratis. Aprendí a hacer que un sándwich de $5 durara 2 comidas y a convencer a los inversores para que se quedaran 5 minutos más antes de colgar. Recuerdo una noche en particular, el calentador roto, nuestro aliento empañando el aire mientras mirábamos una pantalla de portátil brillante, observando un tablero en vivo de rutas de entrega que habíamos logrado simular. El sistema parpadeó en verde. Matteo gritó tan fuerte que la camarera dejó caer su bandeja. Por primera vez, se sintió real. Pero la realidad tenía facturas. En 6 meses, nuestros ahorros se evaporaron. Estábamos a días de no poder pagar el alquiler de la pequeña oficina cuando llegó un correo electrónico de una cadena de supermercados regional que prestaba servicio en las zonas rurales de Montana y Wyoming. Estaban perdiendo miles de dólares cada mes debido a productos estropeados en largos trayectos a través de las montañas rocosas. Querían probar nuestro sistema. El contrato era pequeño, apenas suficiente para cubrir el alquiler y fideos ramen, pero era un salvavidas. Me quedé despierta 72 horas seguidas escribiendo el código, construyendo tableros de seguimiento y configurando alertas que avisaban a los conductores si la temperatura de un camión subía por encima del umbral. Cuando terminó la prueba, su gerente llamó y dijo, por primera vez en este trimestre, nada se ha estropeado. Transfirió el pago esa misma tarde. Ese único piloto lo cambió todo. La noticia se extendió por las redes regionales más rápido de lo que podíamos creer. Un hospital rural en Idaho nos contactó a continuación, preguntando si podíamos adaptar nuestro sistema para el transporte de órganos entre clínicas. Luego vino un distribuidor farmacéutico en Nevada. En un año, habíamos construido suficiente credibilidad para atraer clientes reales, por primera vez, empleados reales. Tenía 24 años y dirigía una empresa con 8 personas. Todos todavía medio arruinados, pero funcionando con adrenalina. La llamamos Sistemas Nordlink, un nombre que sonaba más grande de lo que éramos. Cada mañana, entraba en nuestra pequeña oficina en el almacén y me decía a mí misma, perteneces aquí. No importaba que todavía no pudiera pagar un seguro médico o que mis padres no tuvieran idea de lo que estaba haciendo. Cada éxito, cada envío salvado, cada ruta optimizada se sentía como una rebelión privada contra cada día de acción de gracias en el que había sido invisible. Luego llegó la pandemia y el mundo se puso patas arriba. Las cadenas de suministro colapsaron. Los hospitales clamaban por ayuda y, por primera vez, todo el país se preocupó por la logística. Nuestra plataforma, que antes era una curiosidad, de repente se convirtió en una necesidad. Trabajamos sin descanso mapeando rutas de distribución de mascarillas, guantes y tanques de oxígeno. Apenas dormía. El equipo comía pizza fría en sus escritorios, el brillo de las pantallas reflejado en ojos hundidos. Pero cuando vimos llegar a tiempo esos primeros convoys a los hospitales, cuando las enfermeras escribieron para decir, su sistema salvó vidas, algo dentro de mí se rompió. Por primera vez, me sentí no solo útil, sino vista. En menos de un año, Nordlink pasó de 3 personas en un garaje a más de 50 empleados en 5 estados. Los medios comenzaron a llamarnos el sistema nervioso de la cadena de suministro médico. Mi nombre apareció en una lista de Forbes 30 Under 30 y los inversores comenzaron a cortejarme en lugar de ignorarme. Pero incluso en medio de todo ese éxito, nunca llamé a casa. No envié el artículo. No les conté sobre las entrevistas o la ronda de financiación. Sabía exactamente lo que pasaría si lo hacía. Mi madre diría, qué bien, cariño. Oíste que Isabela acaba de ser ascendida a asociada senior, y todo el aire se escaparía de la habitación de nuevo. En cambio, seguí construyendo. Cada vez que un cliente firmaba un nuevo contrato, ponía la mitad de mis ganancias en una cuenta separada, un fondo silencioso para algo que aún no podía nombrar. Para cuando cumplí 30 años, esa cuenta había crecido lo suficiente como para comprar el tipo de libertad con el que antes solo soñaba. Una tarde, después de otro día de 12 horas, me senté sola en mi oficina con las luces de la ciudad parpadeando a través de las persianas. El equipo se había ido a casa, dejando atrás el olor a café y una risa débil que todavía resonaba en las paredes. Abrí el tablero de la empresa, observando las líneas parpadeantes de camiones en el mapa, cientos de rutas, todas en movimiento, todas conectadas. Parecían venas pulsando con vida.
Por un momento, volví a pensar en mi familia. En las cenas frías y las sillas vacías, en la forma en que el silencio solía llenar cada rincón de esa casa. Y me di cuenta de algo. Había construido una red a partir de lo que ellos habían roto. Me dieron distancia. Y yo la convertí en alcance. Unas semanas después, cuando llegó la oferta de adquisición de una empresa de logística de Fortune 500, $120 millones, no lo celebré con champán ni cenas elegantes. Simplemente cerré mi portátil, exhalé y conduje hasta las afueras de la ciudad, donde el horizonte se desvanecía en tierras de cultivo. Me senté allí hasta que salieron las estrellas, trazando constelaciones como rutas en el cielo. Ya no necesitaba sus aplausos. No necesitaba su mesa. Lo que necesitaba era espacio, un lugar lo suficientemente tranquilo como para albergar todo lo que había construido y todo lo que había perdido. Un lugar donde nadie pudiera decirme que no pertenecía. Esa noche, por primera vez, me permití soñar con tierra abierta, ilimitada, donde la nieve del invierno pudiera caer sin ser juzgada. Aún no lo sabía, pero esa fue la primera noche en que el rancho White Valley comenzó a tomar forma en mi mente. No era venganza lo que quería. Era paz, y finalmente era lo suficientemente rica para comprarla. La primera vez que conduje por el estrecho camino de tierra que serpenteaba a través de White Valley, Montana, sentí que había entrado en otro mundo. El aire era más fino aquí, más nítido, cada respiración cortaba limpiamente el ruido que había cargado durante años. La tierra se desplegaba infinitamente, un mosaico de praderas doradas cepilladas por el viento y la sombra. Al oeste, hileras de pinos oscuros trepaban hacia los picos nevados de la cordillera Brille. El cielo parecía demasiado grande para pertenecer a nadie, el tipo de cielo que te hace darte cuenta de lo pequeño y temporal que es todo lo demás. El rancho se encontraba en el hueco de un valle donde la niebla de la mañana se acumulaba como seda. La casa en sí era una estructura extensa revestida de cedro, con amplias ventanas orientadas al este para recibir el amanecer. Había estado abandonada durante años cuando la compré, polvo lo suficientemente espeso como para escribir tu nombre, contraventanas colgando torcidas, el olor a humo de leña todavía débilmente atrapado en las paredes. Pero debajo de la negligencia, se sentía viva, esperando a que alguien la escuchara. Recorrí cada habitación vacía con mi mano rozando las superficies, trazando historias que no se habían contado en mucho tiempo. Las tablas del suelo crujían bajo mis botas como si susurraran, «Lo lograste. Estás en casa». La primera habitación que restauré fue la cocina. Era enorme, con un hogar abierto y un horno doble empotrado en la pared de piedra. Nunca había tenido una cocina como esa, donde pudieras cocinar y seguir viendo el mundo exterior. Reemplacé los azulejos agrietados con pizarra cálida, colgué sartenes de cobre que atrapaban la luz de la mañana y coloqué una larga mesa de roble justo en el centro. La mesa era el corazón de todo. La había encargado a un artesano local, lijada hasta quedar suave, con la veta de la madera remolinándose como corrientes de río. Sin cabecera, sin pie, sin jerarquía, solo una superficie continua donde todos pudieran sentarse como iguales. Y había una regla que decidí desde el principio, no habría mesa para niños, ni mesa en la esquina, ni asiento aparte. Si entrabas por mi puerta, pertenecías. Pasé semanas devolviendo la vida al lugar. Cada mañana, me despertaba antes del amanecer, envuelta en un abrigo de franela, y preparaba café mientras la escarcha se extendía por las ventanas. Salía al porche para ver el sol trepar por la cresta, pintando los campos de oro. Algunos días, caballos salvajes pasaban junto a la valla, su aliento plateado en el aire. Aprendí el ritmo de la tierra, el crujido del suelo helado, el aroma del cedro después de la lluvia, el silencio que zumbaba como un latido debajo de todo. Para finales de otoño, la casa ya no era una ruina. Las paredes brillaban con tinte fresco, las chimeneas ardían limpiamente y la despensa olía a pino y harina. Había construido un cuarto frío debajo de la cocina, con sus estantes llenos de frascos de verduras encurtidas, sacos de harina y suficiente café para sobrevivir un asedio. Cuando cerraba la pesada puerta, el aire se volvía frío y quieto, recordándome los almacenes que solía mapear. Excepto que esta vez, la logística no se trataba de ganancias. Se trataba de preservación, de mantener algo cálido y vivo durante el largo invierno. Afuera, colgué pancartas de hojas de arce en las vigas del porche, sus rojos profundos y ocres ondeando al viento. No eran decoraciones.
Eran promesas de llenar este lugar de vida de nuevo, de convertir el eco hueco de la soledad en algo sagrado. Cada clavo que martillaba, cada tronco que apilaba, cada plato que colocaba en esa mesa de roble era un acto silencioso de desafío contra los años que había pasado esperando permiso para pertenecer. Recuerdo la primera noche que dormí allí sola. El fuego crepitaba abajo, las sombras danzaban en las paredes de cedro. Me senté a la mesa con una comida sencilla: pan, sopa y vino, y escuché la tormenta afuera. No había música, ni risas, ni tintineo de copas. Y sin embargo, me sentí rodeada de algo más grande que la compañía. Quizás era paz. Quizás eran los fantasmas de cada día de acción de gracias pasado que me había perdido, finalmente encontrando su camino a casa. Me sorprendí susurrando en la quietud: si no me hacen un lugar, construiré toda la mesa yo misma. A partir de ese momento, el rancho se convirtió en más que una propiedad. Se convirtió en una declaración. Cada espacio tenía un significado. La cocina era calidez. El porche era reflexión. La larga mesa en el centro era justicia. Coloqué una única silla tallada a mano en el extremo más alejado, no como un trono, sino como un símbolo. En su respaldo, grabé las palabras: para quien se sintió invisible. No era solo para mí. Era para cualquiera que alguna vez se hubiera quedado de pie en una puerta mientras las risas continuaban sin ellos. Contraté a carpinteros locales para ayudar a restaurar el granero y convertirlo en un salón comunal. Me preguntaron qué planeaba hacer con tanto espacio, y sonreí, diciendo solo: lo estoy guardando para algo importante. Por la noche, caminaba por él con una linterna, los haces de luz brillando ámbar sobre mí, y ya podía imaginar en qué podría convertirse: un refugio, un lugar donde las historias pudieran respirar de nuevo. A veces, los vecinos del pueblo más cercano se detenían, curiosos por la mujer que había comprado la vieja propiedad de White Valley. Los invitaba a tomar un café, y nos sentábamos junto a la ventana hablando del tiempo, las cosechas y los largos inviernos que se avecinaban. Me contaron cómo el valle solía organizar comidas comunitarias décadas atrás, cuando la gente todavía se reunía solo para compartir comida y calor. Ha estado tranquilo desde entonces, dijo un anciano. Demasiado tranquilo. Sonreí y dije: quizás sea hora de traer eso de vuelta. Había paz en el ritmo de la reconstrucción: cortar leña, barrer serrín, escuchar el eco del martillo contra el clavo. Mis manos, que una vez habían tecleado interminables cadenas de código, ahora olían a cedro y resina. Estaba reaprendiendo a crear sin una fecha límite, sin nadie mirando. Cada día terminaba de la misma manera. Yo, sentada en los escalones del porche, viendo el sol hundirse en la pradera, el aire volviéndose lavanda y frío. Y en esas horas tranquilas, el dolor de todos los años que había pasado persiguiendo la aprobación comenzó a disolverse. Una tarde, cuando comenzó a caer la primera nevada, encendí todas las linternas de la casa y caminé de habitación en habitación. La luz parpadeaba en las vigas de madera, las mesas, los frascos de conservas, los platos sencillos apilados ordenadamente en los armarios. La casa ya no se sentía vacía. Se sentía lista. Estaba esperando, al igual que yo, el momento adecuado. Esa noche, escribí una sola frase en la pizarra de la cocina: si no te hacen sitio, construye tu propia mesa. No fue la amargura lo que guió mi mano. Fue la comprensión. Este lugar ya no se trataba de venganza. Se trataba de reclamación. Durante años, había vivido en pequeño para que nadie me acusara de ocupar demasiado espacio. Pero este rancho, con su larga mesa y sus puertas abiertas, era la prueba de que había terminado de disculparme por existir. Cuando el viento aullaba contra las ventanas, avivé el fuego y me imaginé las risas que algún día llenarían estas paredes. No risas educadas, ensayadas, sino del tipo que se desborda y calienta a todos a su alcance. La mesa brillaba a la luz del fuego, lo suficientemente ancha como para soportar el peso de todo lo que había perdido y todo lo que había encontrado. En el silencio, levanté mi copa hacia las sillas vacías y susurré: por aquellos que nunca tuvieron un asiento. Esta mesa es para ustedes. El mensaje de mi padre había sido breve, 8 palabras que encajaban perfectamente en una sola línea: estamos completos para Acción de Gracias. Tal vez el próximo año. Al principio, lo releí 2 veces, pensando que debía faltar una frase, una continuación, algo suave para amortiguar el golpe. Pero no, eso era todo.
Frío, fáctico, final. El tipo de mensaje que envías cuando quieres cerrar una puerta sin parecer desalmado. Miré la pantalla durante un largo momento, la luz parpadeando contra el reflejo de la ventana del rancho, la nieve cayendo justo más allá del cristal. Luego escribí una sola respuesta. No te preocupes. Pulsé enviar antes de poder sentir nada. Pero la verdad es que las palabras se asentaron en mi pecho como escarcha. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada con mi café en el porche, viendo la niebla serpentear entre los pinos, algo en mí comenzó a cuestionarlo. ¿Completos? ¿Completos de quién exactamente? No teníamos una familia masiva. Incluso contando tías y primos, el Día de Acción de Gracias nunca necesitó una lista de espera. Intenté decirme a mí misma que tal vez lo estaban manteniendo pequeño, que tal vez no era personal, pero el dolor de la familiaridad decía lo contrario. Conocía el patrón demasiado bien, simplificar la lista de invitados, dejarme fuera, justificarlo después. Me desplacé por mi teléfono, deteniéndome en el nombre de mi hermano menor, Javier. No era cruel, solo complaciente, siempre demasiado ansioso por complacer a las personas que lo habían convertido en su segundo favorito. Era el término medio entre el dorado y el olvidado, aunque se inclinaba fuertemente hacia la luz de ella. Pulsé llamar. Contestó después de 3 timbres, su voz demasiado casual, como si hubiera estado esperando esto. Hola, hermanita. ¿Todo bien? Sí, mentí. Solo quería saber. ¿De verdad no celebran Acción de Gracias este año? Papá dijo que está completo. El silencio se alargó en la línea por un momento. Luego vino un suave suspiro. Oh, dijo eso. Sí, lo dijo. Javier exhaló de nuevo, más lentamente esta vez. Bueno, si lo celebran, solo que más pequeño, ya sabes, para mantenerlo simple. La familia de Isabela viene de Seattle, así que son principalmente ellos, más la hermana de mamá y algunos amigos de Isabela. Así que está completo, dije secamente. Dudó. Supongo que es una forma de verlo. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El sonido del viento de Montana llenó el silencio, un aullido bajo que presionaba contra el altavoz del teléfono. ¿Y la tía Carmen?, pregunté finalmente. La abuela. Tampoco están invitadas, admitió Javier. Papá dijo que estaría demasiado lleno. Hizo una pausa. Creo que están dejando que Isabela se encargue de la lista de invitados este año. Ya sabes cómo es. Lo sabía. Sabía cómo era desde que tenía edad suficiente para contar sillas alrededor de la mesa del comedor. Gracias por ser honesto, dije en voz baja. Y no te preocupes, no lo haré incómodo. Sofía, comenzó, pero terminé la llamada. No quería compasión, ni siquiera de él. Me senté allí durante mucho tiempo, mirando las colinas cubiertas de nieve más allá de la valla. El cielo estaba de un gris pálido, del tipo que parece casi blanco hasta que el sol se abre paso. Me recordó a todos los días de Acción de Gracias pasados, yo en la mesa plegable de la esquina, el asiento sobrante, mientras mi hermana cortaba el pavó bajo el brillo de los candelabros y todos brindaban por su último éxito. Ese dolor una vez me había vaciado por dentro. Pero ahora, en esta tierra vasta y tranquila, el dolor no resonaba. Se transformaba. Me di cuenta de algo en esa quietud. Ya no necesitaba luchar por un asiento. Yo era la dueña de la mesa. Saqué mi cuaderno y pasé a una página en blanco. En la parte superior, escribí una línea, Acción de Gracias en el rancho White Valley, mesa abierta. Luego, debajo, en letras más pequeñas, objetivo, alimentar a 200 personas. No invitados, no familia. Personas. Cualquiera que necesitara calor, comida o un recordatorio de que todavía importaba. Llenaría este valle de risas y platos tintineando, de música y gratitud. Les daría el día de Acción de Gracias que nunca tuve, el tipo que veía a todos. En cuestión de horas, estaba al teléfono. La primera llamada fue al sheriff Morales, el oficial local que me había ayudado una vez cuando mi valla se derrumbó durante una tormenta. Sheriff, voy a organizar una cena abierta en mi rancho este día de Acción de Gracias. Para cualquiera que no tenga un lugar a donde ir. Yo cubro todo, comida, transporte, personal, suministros.
Hubo una pausa antes de que dijera, ¿hablas en serio? Completamente. Su voz se suavizó. Conozco a más gente que necesitaría eso de la que te puedas imaginar. Correré la voz. Luego, llamé a la iglesia comunitaria del pueblo. La pastora Lucía respondió, su voz cálida y gastada como cuero viejo. Cuando le conté mi plan, se quedó en silencio. Y por un momento, pensé que estaba a punto de decirme que era imposible. Pero luego se rió suavemente. Bendito sea tu corazón, hija. He estado rezando por algo como esto. Lo anunciaré este domingo. Después de eso vino el Banco de Alimentos, la Asociación de Veteranos, el hospital local e incluso la pequeña estación de radio que transmitía por el valle. A cada uno le dije lo mismo, si conocen a alguien, a quien sea, que necesite una comida, envíenlo aquí. Sin preguntas. Sin juicios. Solo tráiganlos. Las respuestas fueron inmediatas y abrumadoras. El director del hospital se ofreció a donar productos excedentes. El Banco de Alimentos dijo que enviarían voluntarios. Incluso el restaurante de la parada de camiones en la Ruta 89 devolvió la llamada diciendo que algunos conductores querían echar una mano para montar las mesas. Esa noche, me senté en mi mesa de roble con el teléfono todavía zumbando a mi lado, una espiral de emoción y miedo retorciéndose en mi pecho. La nieve se había espesado afuera, cubriendo el valle en silencio. Casi podía oír la voz de mi padre de hace años diciéndome que mantuviera las cosas pequeñas, que no armara una escena. Pero esto no era una escena. Era una declaración. Si ellos querían algo pequeño, yo construiría algo grande. Si querían exclusión, yo construiría inclusión. Y si su mesa estaba completa, entonces la mía tendría espacio para todos los demás. Mientras soplaba la vela esa noche, una extraña paz se apoderó de mí. No del tipo que nace del perdón, sino de la claridad. Ya no los estaba esperando. Había terminado de medir mi valor contra sus sillas vacías. Este año, el Día de Acción de Gracias no se trataría de ser excluida. Se trataría de dejar entrar a todos los demás. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer con el tipo de silencio que solo existe en las tierras altas de Montana. Una quietud tan pura que te da miedo respirar demasiado fuerte. La nieve había dejado de caer durante la noche, dejando el mundo fuera del rancho cubierto de un blanco intacto. Pero dentro, el día ya se estaba agitando. Mi plan ya no era una idea garabateada en un cuaderno. Estaba sucediendo, y estaba sucediendo ahora. A las 6 de la mañana, las luces de la cocina brillaban como el corazón de un barco. El sonido de ollas chocando, cuchillos cortando y risas rebotando en las paredes de cedro llenaba el aire. Esperaba tal vez un puñado de voluntarios, pero al amanecer, habían llegado más de 20 personas. Estaba Margarita, la chef jubilada de Bousman que solía hacer catering para bodas en la montaña, ahora extendiendo masas de pastel con mano firme. Tomás, un ranchero local cuyo ganado pastaba a 2 valles de distancia, vino con sus hijos adolescentes y una camioneta llena de leña y patatas. Elena, una estudiante de enfermería, apareció directamente de su turno de noche, todavía en uniforme, con el pelo recogido, los ojos cansados pero brillantes. No podía perderme esto, dijo simplemente mientras cogía un delantal. Dividimos el trabajo como una orquesta afinando antes de una sinfonía. Margarita y yo nos encargamos de los platos principales, 8 pavos, cada uno relleno de hierbas, ajo y limón, atados cuidadosamente y deslizados en los hornos dobles que llenaron la cocina con el aroma de romero y mantequilla. Los hornos rugían suavemente como bestias cálidas despertando. En la larga encimera, pelamos y machacamos 60 libras de patatas, su vapor empañando las ventanas. Alguien batía salsa en una olla de cobre gigante, mientras un grupo de estudiantes de secundaria se encargaba de las cacerolas de judías verdes y la salsa de arándanos, riendo cada vez que algo se derramaba. Oí a alguien decir, esto se siente como en casa. Y casi tuve que alejarme por un segundo. El cuarto frío, que había abastecido semanas antes, se convirtió en un centro de mando de generosidad. Las donaciones comenzaron a llegar más rápido de lo que había imaginado, cajas de zanahorias, bolsas de cebollas, sacos de harina e incluso pavos extra de una granja cercana. La puerta se abría constantemente mientras los voluntarios entraban y salían con cajas, sacudiéndose la nieve de las botas.
La panadería local dejó docenas de hogazas de pan, todavía calientes, y un camionero de Billings llegó con una nevera llena de leche fresca, diciendo, supuse que alguien la necesitaría más que yo esta semana. Estaba allí, en medio de todo, el caos, el calor, el aroma a canela y hierbas asadas, y me di cuenta de lo extraño que se sentía finalmente ser parte de una familia, aunque ésta se hubiera construido enteramente de extraños. Al mediodía, teníamos 40 pasteles de calabaza alineados en la encimera como soles naranjas, sus cortezas doradas desmenuzándose al contacto con el aire. En una esquina, 2 voluntarios cocinaban a fuego lento sidra de manzana con clavos y canela, el aroma arremolinándose por cada puerta. El rancho, una vez silencioso y solemne, se había vuelto vivo, cada habitación pulsando con movimiento y risas. Me aseguré de que la cocina permaneciera abierta para todos. Sin puertas cerradas, sin cortinas corridas. Desde el gran salón, se podía ver a los voluntarios cocinando, sus manos moviéndose rápidamente, con las mangas arremangadas, los rostros enrojecidos por el calor. Lo quería así. Quería que todos los que llegaran más tarde vieran a las personas que hicieron la comida, que entendieran que el calor en su plato provenía de manos y corazones, no de caridad. En el gran salón, comencé a preparar el espacio para la cena. La larga mesa de roble, lijada y pulida, se extendía por la habitación como un río de madera. Podía albergar a 100 personas, pero ordené que trajeran 2 mesas más del granero, formando un tramo continuo de superficies conectadas. Sin separación, sin mesas más pequeñas escondidas. Había aprendido lo suficiente de mi propia vida como para saber lo doloroso que se sentía ser colocado en otro lugar. Aquí, todos se sentarían hombro con hombro. Colocamos caminos de mesa hechos de arpillera y hojas de arce secas. Por el centro, dispuse linternas de cristal con velas parpadeantes y pequeñas calabazas donadas por una granja cercana. Las paredes estaban cubiertas con guirnaldas hechas a mano, hojas rojas, ámbar y doradas ensartadas con cordel por niños de la escuela local. Cerca de la chimenea, coloqué una gran tabla de madera con las palabras «¿Por qué estás agradecido?», grabadas en su superficie. Dejé una cesta de tiras de papel y lápices debajo para que los invitados pudieran escribir algo, cualquier cosa, y colgarlo. En una mesa más pequeña cerca de la entrada, dispuse regalos, cajas de calcetines de lana, gorros de punto, bufandas y guantes recogidos de los vecinos. Cada artículo estaba atado con una simple etiqueta que decía, «Coge uno». El invierno es mejor cuando estamos abrigados juntos. Junto a la cesta había tarjetas de combustible, mantas y un pequeño frasco etiquetado, fondo de café para conductores. La gente seguía añadiendo, deslizando billetes dentro silenciosamente cuando pensaban que nadie miraba. La música comenzó a llenar el salón. Elías, un guitarrista local, había traído a su hija violinista. Afirmaron suavemente al principio, luego comenzaron a tocar un viejo himno country que se fundió en algo más ligero, una melodía que se envolvió alrededor de los platos tintineando y el bajo zumbido de la conversación. El sonido del violín subía y bajaba, resonando como risas llevadas por el viento. Los niños que habían venido con sus padres del pueblo se sentaron en la alfombra cerca del fuego coloreando hojas de arce recortadas de papel, sus crayones rodando por el suelo. Y luego vino el símbolo que más importaba. Justo al lado de la chimenea, donde el calor llegaba a todos, coloqué una única silla. No era elegante, solo un viejo sillón de madera que había encontrado en el granero, limpiado y lijado. En el respaldo, había tallado una frase con mi propia mano, para quien se sintió invisible. No se lo expliqué a nadie, pero los voluntarios parecieron entenderlo. La miraron, asintieron en silencio y la dejaron vacía. Permaneció allí como un recordatorio de que siempre había un lugar aquí para aquellos que no tenían ninguno. A medida que avanzaba el día, el rancho se transformó en algo casi cinematográfico. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave y constante, cubriendo los postes de la valla, los pinos y el largo camino que llevaba al porche. Adentro, el fuego ardía alto, y cada superficie brillaba con el ámbar de la luz de las velas y el pavó asado. La gente se movía con gracia, llevando bandejas, sirviendo sidra, ajustando decoraciones. La energía era contagiosa, una especie de alegría silenciosa nacida de hacer algo bueno juntos. Alrededor de las 3 de la tarde, salí a tomar aire. El aire era lo suficientemente frío como para picar, pero no me importó. Desde el porche, podía ver el humo saliendo de las chimeneas, las ventanas brillando doradas contra el cielo gris.
La nieve crujía bajo mis botas mientras miraba el valle. Por primera vez en años, no me sentía sola en Acción de Gracias. Me sentía arraigada, atada a algo más grande que el dolor. Cuando volví a entrar, Margarita estaba junto al horno, secándose la frente. Ya casi está todo listo, dijo. Será mejor que te cambies pronto. Pareces como si hubieras corrido una maratón. Me reí. Se siente como una. En realidad, no me importaba la apariencia. Mi pelo olía a mantequilla y humo, y mis mangas estaban cubiertas de harina, pero nunca me había sentido más yo misma. A mi alrededor, las voces se superponían, gente dando instrucciones, risas que irrumpían como ráfagas de sol. Un niño de unos 8 años se me acercó, sosteniendo un pequeño trozo de papel. ¿Puedo colgar esto?, preguntó, señalando el tablero de gratitud. Por supuesto, dije, arrodillándome para ayudarle. Lo pegó cerca de la parte superior, alisando el papel con su pequeña mano. Con una letra temblorosa, decía, estoy agradecido de que alguien se acordara de mí. No dije nada. Solo sonreí y di un paso atrás, dejando que el calor en mi pecho se extendiera lentamente hacia afuera hasta que dolió. A las 5 de la tarde, la comida estaba lista, la mesa puesta y el salón lleno de luz. Los invitados ni siquiera habían llegado todavía, pero el rancho ya se sentía vivo, un corazón latente y palpitante contra el frío del invierno. Me paré cerca de la puerta, el olor a salvia y pavo asado espeso en el aire, y susurré suavemente para mí misma, dijeron que Acción de Gracias estaba completo. Supongo que tenían razón. Está completo, solo que no de la manera que ellos querían. El momento me hizo reír en voz baja, pero se me hizo un nudo en la garganta. Durante años, había querido ser vista, ser reconocida. Pero de pie allí, rodeada por el ruido de la preparación, me di cuenta de algo más. Ya no necesitaba su mirada. El amor que había estado buscando no estaba encerrado en alguna mesa inalcanzable en Portland. Estaba aquí mismo, en el vapor del puré de patatas, en el zumbido de los voluntarios riendo por la salsa derramada, en los suaves acordes de un violín resonando bajo las vigas. Y mientras veía a todos moverse, trabajar, dar, pensé, así es como se supone que debe sentirse la familia. A las 5:30, los primeros faros comenzaron a serpentear por el largo camino, haces dorados cortando la nieve que caía. Me paré junto a la puerta principal, con el corazón latiendo con fuerza, las manos todavía oliendo a romero y harina. El cielo ya se había vuelto índigo, el aire lo suficientemente nítido como para hacer que cada exhalación brillara de blanco. Detrás de mí, la larga mesa de roble se extendía por el gran salón como un río de luz, velas parpadeando, platos humeantes, risas que ya surgían de los voluntarios que todavía ajustaban sillas y servían sidra. Y entonces la puerta se abrió. El primer invitado fue un hombre mayor con una chaqueta militar gastada, su barba canosa, sus pasos lentos pero firmes. Dudó en la entrada, sacudiéndose la nieve de las botas, sus ojos muy abiertos como si hubiera entrado en algo sagrado. ¿Estoy en el lugar correcto?, preguntó en voz baja. Lo estás, dije. Bienvenido a casa. Parpadeó rápidamente, tragó saliva y luego asintió. Detrás de él llegaron más, una joven madre abrazando a un niño pequeño envuelto en una manta, 2 enfermeras todavía en uniforme, un camionero con las mejillas curtidas por el viento, una pareja de unos 70 años cogidos de la mano y un grupo de peones de rancho que parecían no haber comido una comida casera en semanas. Siguieron llegando, docenas de rostros, algunos sonriendo tímidamente, otros inseguros de si realmente pertenecían aquí. Y cada uno, al cruzar el umbral, parecía deshacerse de algo pesado. A las 6, el salón estaba lleno. 200 personas. El ruido era suave al principio, el sonido de abrigos colgados, sillas raspando, presentaciones murmuradas, y luego comenzó a crecer. Un bajo zumbido de voces llenó el espacio como el calor que regresa a una casa helada. La banda en la esquina tocó la primera nota, el violín danzando suavemente sobre el crepitar del fuego. Caminé entre las mesas, saludando a la gente, rellenando bebidas, asegurándome de que ningún plato quedara vacío. Dondequiera que miraba, había rostros, algunos surcados por la edad, algunos jóvenes y nerviosos, algunos iluminados por el alivio. La comida desapareció rápidamente, pero no importaba. Cada vez que una bandeja se vaciaba, alguien aparecía con más. El veterano, el primer hombre que había entrado,
se sentó cerca del centro de la larga mesa. Su nombre era Francisco, y se comportaba con esa dignidad tranquila que se ve en las personas que han vivido demasiado. Cuando me detuve para ver cómo estaba, sonrió débilmente, con las manos envueltas alrededor de una taza de sidra. «Sabes», dijo, con voz ronca, «esta es la primera vez en 10 años que paso acción de gracias con alguien». La mesa se quedó en silencio a su alrededor. La música se suavizó. Los tenedores se detuvieron en el aire. 10 años, repetí. Asintió, mirando su plato. Mi esposa falleció en 2013. Después de eso, las fiestas simplemente dejaron de significar mucho. Solía comprar una cena congelada, calentarla, sentarme frente al televisor. Pero esta noche, se detuvo, carraspeando. Esta noche, siento que la he recuperado por un rato. Nadie habló durante unos segundos. Luego, alguien en el extremo más alejado comenzó a aplaudir, lento, deliberado, sincero. Se extendió como un reguero de pólvora. En momentos, todo el salón estalló en aplausos. Francisco intentó quitárselos de encima, con las mejillas sonrojadas, pero no pudo ocultar las lágrimas que captaron la luz de las velas. «No aplaudan por mí», dijo con una sonrisa acuosa. «Aplaudan por ella. Le encantaría este lugar». Y así, el sonido se convirtió en risas, del tipo que llena una habitación con algo más que ruido. Se sintió como si cada cicatriz en el aire se hubiera suavizado. Me quedé allí, congelada en medio de todo, dándome cuenta de que en algún momento, mi rancho se había convertido en un organismo vivo y palpitante. Cada voz, cada rostro, cada bocado era la prueba de que algo roto aún podía alimentar la alegría. Alguien comenzó a pasar las tiras de papel del tablero de gratitud, leyéndolas en voz alta. Estoy agradecido por las segundas oportunidades. Estoy agradecido de que alguien se haya fijado en mí. Estoy agradecido de no comer solo este año. Cada una provocaba murmullos, asentimientos e incluso algunas lágrimas. Vi a Margarita secándose los ojos con su delantal, murmurando, no me hagan caso, son solo las cebollas, pero todos sabían que no eran las cebollas. A medida que avanzaba la noche, los músicos cambiaron a melodías más animadas, Take Me Home, Country Roads, seguida de una vieja canción folk sobre volver a casa por las fiestas. La gente comenzó a cantar, vacilante al principio, luego más fuerte, más libre. Un niño se subió a su silla y comenzó a aplaudir. Una enfermera dejó su plato para bailar con una niña pequeña con mitones rojos. 2 camioneros intentaron armonizar y fracasaron tan espectacularmente que todos se echaron a reír. No era elegante. No estaba coreografiado, pero era real. En un momento, salí a tomar aire. El sonido de la música y las risas se derramaba en la noche helada, resonando por el valle como un latido. Desde el porche, podía ver el brillo de las ventanas, cálido contra la nieve. Adentro, se movían siluetas. Gente abrazándose, comiendo, cantando. Durante años, había mirado casas así y me había preguntado qué se sentiría pertenecer adentro. Ahora lo sabía. Cuando volví a entrar, el salón había cambiado de nuevo. Alguien había sacado su teléfono para tomar una foto de grupo. Del tipo en el que todos se aprietan torpemente, algunos medio riendo, otros sorprendidos a medio bocado. «Vamos, todos», gritó Elena. «Mostrémosle al mundo cómo es una familia». Me paré en el medio, rodeada de rostros que no conocía, pero que de alguna manera amaba. Mientras la cámara hacía clic, alguien gritó, «Espera, una más». Luego otra. Pronto, la gente estaba tomando fotos de todo, los niños coloreando junto al fuego, los veteranos compartiendo pastel, las largas mesas cubiertas de platos vacíos y migas. Alguien etiquetó a la iglesia local y a la oficina del sheriff. Alguien más etiquetó a la estación de radio, y en cuestión de horas, las imágenes comenzaron a difundirse en línea. A medianoche, mi teléfono no paraba de vibrar. Facebook estaba explotando. Fotos del rancho brillaban en los muros de toda Montana. Las largas mesas bajo hileras de luces. La pancarta que decía, todos tienen un asiento. La silla junto a la chimenea con sus palabras talladas a mano, para quien se sintió invisible. Los comentarios llegaban por cientos. Fe en la humanidad restaurada. Ojalá hubiera estado allí.
Así es como debería ser Acción de Gracias. Un vídeo tomado por una enfermera mostraba a Francisco levantando su copa mientras todos aplaudían a su alrededor. La leyenda decía, 10 años solo, esta noche no. Ese clip solo fue compartido miles de veces. Las noticias locales lo recogieron por la mañana. Y aunque debería haberme sentido abrumada, todo lo que sentí fue quietud, del tipo que llega cuando finalmente exhalas después de contener la respiración durante años. Más tarde esa noche, después de que se fueran los últimos invitados y los voluntarios comenzaran a limpiar, me encontré de pie cerca de la chimenea. La silla, la que tenía grabadas esas palabras, estaba vacía, la luz del fuego reflejándose en sus brazos lisos. Me acerqué, apoyé mi mano en la madera y susurré, «Parece que te encontraron». Una voz suave habló detrás de mí. Era la pastora Lucía, la misma mujer que había respondido a mi llamada días antes. Su cabello blanco brillaba dorado a la luz del fuego, sus ojos amables pero agudos, del tipo que ve a través de la pretensión directamente al alma. Puso una mano en mi hombro. «Sofía», dijo en voz baja. «¿Te das cuenta de lo que has hecho esta noche?» Sonreí débilmente. «Solo cociné una gran comida». Ella negó con la cabeza. «No, le diste a la gente algo que habían olvidado que existía. Les diste un lugar al que pertenecer. Les diste un verdadero día de acción de gracias». Su voz se suavizó. «No todos tienen la oportunidad de sanar a otros mientras se sanan a sí mismos. Pero tú lo hiciste». No pude hablar. Durante años, soñé con escuchar palabras como esas. No de mi madre, no de mi padre, sino de alguien que realmente me viera. Y ahora habían llegado, simples y sin adornos, de los labios de una mujer que apenas me conocía, pero que de alguna manera lo entendía todo. La pastora Lucía apretó mi hombro una vez más antes de alejarse. Me quedé allí sola durante mucho tiempo, viendo el fuego convertirse en brasas. Detrás de mí, las risas aún persistían en el aire, débiles pero reales. El tipo de sonido que se arraiga profundamente en la memoria. Pensé en mi familia, luego en el mensaje de texto, tal vez el próximo año. Me pregunté si estarían sentados alrededor de una mesa pulida en algún lugar, sonriendo para fotos que ya se sentían vacías. Me pregunté si podían oír cómo sonaba el calor real. Afuera, la nieve seguía cayendo. Adentro, mi corazón se sentía lleno. Y por primera vez en mi vida, no envidiaba el asiento de nadie. Había construido el mío propio y lo había llenado con el mundo. Por la mañana, el rancho estaba envuelto en la suave quietud que sigue a la alegría, el tipo de silencio que zumba, no que vacía. El fuego se había consumido hasta convertirse en brasas incandescentes. La larga mesa de roble era un campo de batalla de migas y cera de velas, y el aroma a salvia, mantequilla y canela todavía persistía en el aire. Afuera, la nieve se había acumulado durante la noche, borrando todas las huellas de la noche anterior, como si el propio valle quisiera mantener el recuerdo intacto. Me senté junto a la ventana con una taza de café, todavía con la misma camisa de franela de anoche, observando la pálida luz extenderse por el horizonte. Por un momento, me permití sentir paz. Paz real, del tipo que no necesita aprobación para existir. Pero no duró mucho. Mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Una vez, 2 veces, luego de nuevo, más rápido, una avalancha de notificaciones. Al principio, pensé que eran más mensajes de Facebook sobre la cena, otra ronda de extraños agradeciéndome por las fotos o preguntando cómo ser voluntario el próximo año. Pero cuando miré el identificador de llamadas, se me encogió el pecho. Papá, mamá, Isabela. Uno tras otro, sus nombres parpadeaban en la pantalla como alarmas. Ignoré las primeras. Luego llegó un mensaje de texto de papá. ¿Qué demonios hiciste, Sofía? Todo el pueblo está hablando de tu truco publicitario. Otro siguió de mamá, nos has avergonzado. Todos piensan que estás atacando a la familia. Incluso la pastora lo mencionó durante el servicio. Luego Isabela, afilada como una cuchilla, vaya. No podías quedarte callada, ¿verdad? Tenías que hacerlo todo sobre ti, como siempre. Miré la pantalla, las palabras nadando por un momento antes de asentarse en algo extrañamente distante. Era casi divertido, todos esos años que había pasado anhelando ser vista. Y ahora que finalmente me notaban,
Era solo porque todo el mundo lo había hecho. El teléfono sonó de nuevo. Papá esta vez. Lo dejé sonar una vez antes de contestar, poniéndolo en altavoz mientras lo dejaba sobre la mesa. Su voz estalló de inmediato. «Sofía, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Nos has dejado en ridículo». Todos en el pueblo vieron esas fotos, los periódicos, la página de la iglesia, la radio local. Piensan que te echamos, que abandonamos a nuestra propia hija. Tomé un sorbo de café y miré por la ventana, la nieve cayendo perezosamente sobre el valle. No lo hicieron, dije suavemente. Hubo una inhalación aguda en la línea. Eso no es justo. La voz de mamá intervino. Solo queríamos un día de acción de gracias sencillo, solo la familia inmediata. ¿Sabes lo complicadas que se ponen las cosas? La interrumpí antes de que pudiera terminar. Familia inmediata, repetí. Te refieres a Isabela, su esposo, sus amigos y tu grupo de la iglesia. Eso no es pequeño. Eso es selectivo. El tono de papá se endureció. Estás tergiversando las cosas. Siempre lo haces. Intentábamos evitar el estrés este año. Pensamos que de todas formas estabas ocupada. No sabían que alimentaría a 200 extraños, dije. No, no lo sabían. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para sentirlo. Lo dejé reposar antes de volver a hablar, mi voz tranquila, nivelada. Me dijiste que Acción de Gracias estaba completo, así que lo completé. La voz de mamá se quebró, atrapada entre la culpa y la irritación. Hiciste que pareciéramos los villanos, Sofía. La gente piensa que somos padres terribles. Sonreí débilmente, aunque nadie podía verlo. Mamá, no dije ni una palabra sobre ustedes. ¿Ni una? La gente simplemente vio amabilidad y sacó sus propias comparaciones. Desde el otro extremo, la voz de Isabela irrumpió de repente, aguda, a la defensiva. Esto es patético, Sofía. Siempre has tenido que convertir todo en un espectáculo. ¿Un rancho? ¿200 personas? ¿Quién hace eso? Es desesperado y... Me recliné, la silla crujiendo suavemente debajo de mí. No, Isabela, dije uniformemente. Es Acción de Gracias. ¿Recuerdas esa festividad? La que trata de dar. Su bufido fue audible. No te hagas la santa. Hiciste esto para presumir, para hacernos quedar mal. Antes de que pudiera responder, otra voz se unió a la línea, una que no había oído en años. La tía Carmen. De alguna manera, la habían incluido en la llamada. Quizás por accidente, quizás a propósito. Su tono era bajo pero firme, cada palabra aterrizando con el tipo de fuerza tranquila que hace que todos los demás dejen de hablar. Basta, dijo. Han pasado años poniendo a una hija en un pedestal y fingiendo que la otra estaba bien siendo invisible. Ahora que el mundo finalmente la ha visto, están enojados porque no fue en sus términos. Carmen, este no es tu lugar, comenzó mamá. Pero la tía Carmen no la dejó terminar. Se convirtió en mi lugar en el momento en que hicieron la mesa cada vez más pequeña hasta que la mitad de esta familia no tenía dónde sentarse, dijo. Durante años, los vi decirle a Sofía que estuviera agradecida por migajas de atención mientras organizaban banquetes en honor a Isabela. Y ahora ella ha construido su propia mesa, no solo para ella, sino para otros, y están molestos porque hace que su silencio parezca ruidoso. Nadie habló. Incluso Isabela, generalmente lista con una respuesta, se quedó callada. El único sonido era el débil crepitar del fuego en mi estufa. La tía Carmen continuó, su voz suavizándose pero sin perder nunca su filo. ¿Saben lo que vi cuando esas fotos aparecieron en mi feed? Vi luz, calor, risas. Vi a personas que no tenían nada volver a la vida. Y pensé, finalmente, alguien en esta familia recordó lo que se supone que significa Acción de Gracias. Papá exhaló, su voz temblando de ira contenida. No entiendes la presión bajo la que estamos, Carmen. La gente habla. Hablaban mucho antes de esto, dijo bruscamente. Hablaban cuando se olvidaron de invitar a su propia madre la Navidad pasada.
Hablaban cuando Sofía se graduó y se fueron temprano para llegar a la cena de premios de Isabela. Han pasado su vida gestionando las apariencias mientras ella ha estado construyendo sustancia. Y ahora que esa sustancia brilla más que su decoro, no lo soportan. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Por una vez, no sentí que era yo la que me defendía. Simplemente me senté allí, dejando que su verdad hiciera lo que la mía nunca pudo, cortar el ruido. Finalmente, dije en voz baja, papá, mamá, me dijeron que Acción de Gracias estaba completo, y lo estaba. Es solo que este año estaba lleno de las personas adecuadas. Papá intentó hablar de nuevo, pero su voz vaciló. Nos hiciste parecer humanos, ofrecí. ¿Defectuosos? Quizás eso es lo que necesitábamos. Otro largo silencio. Luego la línea se cortó. Miré el teléfono durante unos segundos, esperando que la familiar punzada de culpa se instalara, ese viejo instinto que solía hacerme pedir disculpas por existir. Pero nunca llegó. En cambio, sentí algo cercano a la paz. Cuando revisé Facebook más tarde esa tarde, la publicación se había vuelto viral más allá de lo que había imaginado. La gente etiquetaba el rancho en sus historias, escribiendo leyendas como, si tu casa no tiene espacio, Montana sí lo tiene. Acción de Gracias bien hecho. Y prueba de que la familia no es sangre, es quien aparece. Debajo de una foto, alguien había comentado, sus padres deben estar muy orgullosos. No respondí. Algunas historias no necesitaban corrección. La verdad ya estaba clara en el calor de esa única foto, la larga mesa brillando a la luz del fuego, el viejo veterano sonriendo, la silla tallada junto al hogar todavía vacía, pero nunca solitaria. Por una vez, no necesité explicarme. El mundo ya lo había entendido. Las llamadas cesaron después de esa noche. No más mensajes de enojo, no más explicaciones a medias, solo silencio, amplio y limpio como la nieve que cubrió el valle a la mañana siguiente. Dejé que se quedara así. No me quedaba nada que defender. Lo que se había hecho ya había hablado más fuerte que cualquier argumento. En cuestión de días, las secuelas de esa cena se extendieron mucho más allá de Montana. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes, cientos de ellos. Camioneros escribieron para decir que habían pasado por el valle y nunca habían olvidado el olor a sidra de manzana en el viento. Enfermeras enviaron fotos de sus equipos usando las bufandas que habíamos repartido con leyendas como, el mejor día de Acción de Gracias de todos. Un mensaje llegó de un pequeño pueblo en Wyoming, nos inspiraste. Haremos nuestra propia cena abierta el próximo año. Incluso el periódico local publicó un titular que me hizo reír a carcajadas, cuando una puerta se cerró, ella construyó una mesa. Y luego estaban los regalos, no del tipo envuelto en lazos, sino gestos que tenían peso. La Asociación de Veteranos llamó para preguntar si podían ser coanfitriones del evento del próximo año. Nosotros traeremos los camiones de parrilla, dijo el director. Tú trae ese espíritu tuyo. Una granja vecina se ofreció a donar un novillo. Otra prometió verduras frescas de su invernadero de invierno. Un grupo de estudiantes escribió que querían ser voluntarios en cada receso de Acción de Gracias. Era como si esa única noche hubiera desbloqueado algo enterrado en lo profundo de la gente, el hambre de pertenecer, de dar, de ser parte de algo bueno. Pasé la semana siguiente limpiando el rancho con los voluntarios que todavía pasaban después del trabajo. La nieve nunca cesó, pero nadie se quejó. Había una extraña alegría en barrer, fregar, apilar sillas, como si ordenar significara preservar el recuerdo mismo. Cada vez que recogía una vela o doblaba un mantel, todavía podía oír los ecos de risas, el tintineo de platos, el suave murmullo de voces diciendo gracias. Pero una tarde, cuando el salón finalmente volvió a estar en silencio, me senté a la cabecera de la larga mesa de roble y me di cuenta de que algo aún estaba inconcluso. No ira, ya no, solo algo que no se había dicho, un último hilo suelto. Pensé en mis padres, en los años que había pasado encogiéndome en esa mesa de niños, en las 1000 palabras no dichas que habían vivido en mi pecho desde que tenía 14 años. Quizás era hora de dejarlas salir. Así que el siguiente fin de semana, envié un simple mensaje de texto, cena, solo nosotros. Domingo, 6 de la tarde. Sin explicaciones, sin expectativas. Cuando sonó el timbre esa noche, casi no abrí, pero lo hice. Y allí estaban,
papá con su viejo abrigo de lana, mamá aferrando su bolso como un escudo. Sus rostros eran cuidadosos, educados. Los hice pasar sin ceremonia. Sin cámaras, sin voluntarios, sin largas mesas, solo los tres en una pequeña encimera de la cocina, 2 tazones de estofado humeando frente a ellos. Durante un rato, nadie habló. El viento sacudía las ventanas, y el fuego crepitaba suavemente en la estufa. Finalmente, dije, ya no estoy enojada. Vi los hombros de mamá relajarse ligeramente. Pero necesito que entiendan cómo se sintió. Ambos me miraron, inseguros. Tomé aire. Cada año había una mesa, comencé en voz baja. Y cada año había un asiento que no era realmente mío. La silla plegable, el vaso de plástico, el pastel sobrante. Nunca lo dijeron abiertamente, pero dejaron claro quién pertenecía y quién era conveniente. Y cada vez que decían, tal vez el próximo año, les creí. Hasta que dejé de hacerlo. Los ojos de papá permanecieron fijos en su cuchara. ¿Sofía? No, dije suavemente. No tienes que justificarlo. Solo necesito que lo escuchen. Hubo una larga pausa rota solo por el sonido del fuego. Finalmente, papá levantó la vista. Su voz era baja, casi cansada. Tal vez no lo vi. Pensé que mantener las cosas fáciles significaba mantener la paz. La voz de mamá siguió, delgada pero temblorosa. Pensé que estabas bien. Siempre actuabas como si lo estuvieras. Asentí lentamente. Ese era el problema. Aprendí temprano a no hacer ruido, a no ocupar espacio. Así que construí uno en su lugar. Durante un rato, ninguno de nosotros habló. Luego mamá extendió la mano, su mano flotando por un segundo antes de descansar sobre la mía. Lamento habérnoslo perdido, susurró. Todo. No lloré. No quedaba ira que quemar. Solo una comprensión tranquila. Imperfecta, frágil, pero real. No estábamos arreglando el pasado esa noche. Lo estábamos reconociendo. Y quizás eso era suficiente. Cuando se fueron más tarde, mamá se detuvo en la puerta, mirando el valle cubierto de nieve. Es hermoso aquí, dijo en voz baja. ¿Tranquilo? Sonreí. Es mi hogar. Ella asintió, con los ojos vidriosos. Hiciste algo bueno, Sofía. Después de que se fueran, me quedé de pie durante mucho tiempo viendo las luces traseras desvanecerse en la oscuridad. El rancho volvió a quedar en silencio, pero ya no era el tipo de silencio solitario. Era del tipo que mantiene el espacio, como una respiración profunda antes del siguiente comienzo. La semana siguiente, colgué un nuevo letrero sobre la puerta del granero, acción de gracias en el rancho, mesa abierta. Ya no era solo un acto de una sola vez. Era una promesa. Cada año, este lugar abriría sus puertas a cualquiera que necesitara un asiento, una comida, una razón para seguir creyendo en el calor. Los voluntarios comenzaron a enviar mensajes con meses de anticipación, pidiendo turnos. Las empresas locales prometieron suministros. La oficina del sheriff se ofreció a dirigir el tráfico para la multitud del próximo año. Lo que comenzó como un acto de rebelión silenciosa se había convertido en una tradición, una que pertenecía a todos. Y cada año desde entonces, cuando la nieve comienza a caer y las luces regresan al valle, esa misma larga mesa de roble vuelve a brillar con la luz de las velas y las risas. La gente viene desde millas de distancia. Veteranos, enfermeras, camioneros, familias que no pueden llegar a fin de mes, incluso vecinos que solo quieren compartir algo verdadero. Nadie pregunta quién eres. A nadie le importa quién no eres. Todos simplemente se sientan y comen. A veces todavía recibo mensajes de extraños que vieron esas fotos hace mucho tiempo. Cambiaste mi forma de ver el Día de Acción de Gracias, escriben. Y cada vez sonrío porque la verdad es más simple. Ellos me cambiaron a mí.